Bueno, en esta tarde vamos a empezar precisamente a explicar el plan de estudios de principio de exégesis 2. Lo primero que queremos decir, seguramente algunos de ustedes ya recibieron el documento por escrito, así que esto es una forma más breve de señalar lo más relevante del plan de estudios. Ya recibieron el documento por escrito y entonces solamente vamos a enfatizar algunas cosas. El asunto de la justificación del curso. ¿Por qué estudiamos principios de exégesis 2? Este curso es una continuación del desarrollo del alumno en la red de interpretación del texto bíblico. Se supone que el alumno ya que toma esta materia, ya tomó los principios de hermenéutica, así que no hay problema. Quien esté tomando esta materia ya ha tomado otras materias, principios de hermenéutica, seguramente ya tomó homilética, algunas materias de exégesis, de interpretación bíblica, y entonces lo único que estamos haciendo aquí es, de alguna manera, sintetizar todo ese conocimiento. Todo ese conocimiento tiene su aplicación en el método sintáctico teológico. Obviamente, y este se aplica a los principales tipos de literatura que se encuentran en la Biblia. Entonces, vamos a tratar en este curso solamente 5 ejemplos. Algunos ya lo están recibiendo por escrito. En sus materiales ya vienen 2 ejemplos, uno sobre los evangelios y otro sobre el Apocalipsis. Entonces, una parábola y un texto del Apocalipsis, que es una de las cartas. El objetivo general: en este curso el alumno aprenderá los 5 análisis del método sintáctico teológico de exégesis: el contextual, el sintáctico, el verbal, el homilético, el teológico y el homilético. El alumno aplicará el método en 5 pasajes bíblicos seleccionados del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y que representan las diferentes formas o géneros literarios. Finalmente, sintetizará los resultados por medio de un sermón o estudio bíblico por escrito. Así que se trata, por un lado, de aprender el método, pero por el otro lado, de aprender a usarlo para nuestras clases de escuela dominical, nuestros estudios bíblicos en la semana en la iglesia o los sermones que comúnmente predicamos. Este método tendrá mucha aplicación en nuestras iglesias. ¿Qué queremos lograr? Bueno, en realidad lo que queremos lograr es que cuando el alumno termine este curso, pueda aplicar este método no solamente a los ejercicios modelo que nosotros tenemos en la clase, sino que estos sirvan como guía para su aproximación a otros textos. O sea, queremos que este material les sirva como un ejemplo para aplicar las mismas metodologías de interpretación a distintos textos de la Biblia, desarrollando así la habilidad de interpretar distintos textos bíblicos, apoyándose en este método exegético y sintetizando los conocimientos adquiridos en otros cursos, como principios de exégesis 1, homilética, pedagogía, las materias de Antiguo y Nuevo Testamento, que varios de ustedes pues ya tienen bastante avanzadas. Bien. Ahora, los criterios para evaluar. Esos criterios para evaluar son criterios generales. Seguramente en el plan de estudios que cada quien recibió, puede ser que varíen un poco porque el facilitador diga, bueno, es que a mí me interesa checar más esta cosa que otra, porque aquí va a depender mucho del facilitador del curso. Sin embargo, para quienes estén en línea, los criterios van a estar en su plan de estudios que se les va a entregar. Participará activamente en la clase contribuyendo con ideas que ayuden a los expositores del día. Así que la idea es que como un taller estemos desarrollando los distintos textos. Y a través de eso, pues vamos a demostrar que se han leído los materiales que mandaron de apoyo, el documento de exégesis del Antiguo Testamento del hermano Hicks y otro material de apoyo que elaboré yo. Por otro lado, el alumno presentará en clase una serie de análisis del texto que se le asigne por sorteo. Así que dependiendo del facilitador, él les va a decir, desarrollen ustedes 2 o ustedes 3, dependiendo de la cantidad de alumnos. Luego hará un sermón escrito usando la información que se obtuvo de los análisis del texto en la clase. Entregará los resúmenes del libro Lectura Eficaz de la Biblia,
que es una lectura previa al curso, y obviamente se contará la asistencia y la participación a clases. Básicamente esos serían los criterios para evaluar. En la primera unidad, obviamente vamos a ver una introducción al método sintáctico teológico, que es básicamente lo que vamos a empezar a ver este día. Al finalizar esta unidad, el alumno habrá comprendido de manera general el método sintáctico teológico, sus 5 análisis, por medio de la aplicación que sobre él, obviamente se va a aplicar este texto, en un texto particular que sería Lucas 15 del 11 al 32, que es uno de nuestros textos que sirven como ejemplo. Y siguiendo los pasos especificados, el estudiante podrá aplicarlos a otros textos bíblicos. Lo segundo que harán los estudiantes es desarrollar los mismos 5 análisis, pero ahora en un tipo de literatura que se llama prosa, concretamente un código. Y ahí tenemos Deuteronomio 5 del 6 al 21, que son los 10 mandamientos. No es el texto más conocido para los 10 mandamientos, pero son los 10 mandamientos. Luego vamos a aplicar esa misma metodología al Salmo 23. El alumno comprenderá qué es la poesía y cómo funciona. Aplicará sistemáticamente los 5 análisis de este método a un salmo que servirá de modelo. Hemos elegido el Salmo 23 porque también es un salmo muy conocido. También comprenderá de qué manera el formato del sermón puede ser influido fuertemente ayudado por el género literario en cuestión. Por ejemplo, el Salmo 23 usa 2 figuras principales, por un lado el pastor y por otro lado el anfitrión, y eso nos sirve como las 2 principales divisiones del texto. Luego tenemos la aplicación del método a prosa, concretamente una narración. Y bueno, esto solamente se harán algunas observaciones porque ya en el ejemplo que vamos a ver de Lucas 15 del 11 al 32, ahí tenemos una narración. Entonces simplemente vamos a repasar. Después tenemos otra aplicación de este método a la poesía sapiencial y hemos elegido Eclesiastés 5 del 1 al 7. Entonces igual se van a aplicar los cinco análisis. ¿Por qué? Porque bueno, este tipo de poesía aparece en Proverbios, en Eclesiastés obviamente, en Job, y entonces es importante conocer cómo trabajar este tipo de literatura. Finalmente se aplicará este método al Apocalipsis. No, el texto que vamos a trabajar es un texto de Apocalipsis 3, pero los estudiantes tienen un material, en su material ya tienen un ejemplo por escrito, así que lo que se va a hacer en la clase en realidad es revisar el ejemplo por escrito. Y ya los asuntos finales, obviamente los alumnos deberán haber leído para la clase la lectura del documento de exégesis del Antiguo Testamento, entregarán su resumen de la lectura del sermón eficaz, de la lectura eficaz de la Biblia, y obviamente se resolverán dudas sobre las tareas y la manera de calificar que ya habíamos mencionado. Entonces, básicamente, esto sería lo primero que estaríamos viendo.